bien, hermanos. Pues buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Qué bueno que una vez más, hermanos, nuestro Dios nos da la oportunidad de estar aquí en su casa de oración, hermanos. Porque es bueno estar aquí. Es bueno estar aquí. Es bueno, hermanos, a seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Seguir aprendiendo, hermanos, de Nicodemo. De esta plática que tuvo con el Señor Jesucristo, hermanos, esta plática tan interesante, tan importante, hermanos, que pues es una plática, hermanos, de vida o muerte. Es una plática de vida o muerte. Yo creo, hermanos, que todos hemos escuchado esta frase que dice: todos somos hijos de Dios. Yo creo, hermanos, que todos hemos escuchado eso. Todos somos hijos de Dios y porque todos somos hijos de Dios y porque sabemos que Dios es santo, pues tendremos que pasar algún tiempo en algún lugar, purificar nuestros pecados y al final pues tenemos que ir con Dios porque todos somos hijos de Dios. Yo creo que ustedes han escuchado eso. Pero ni todos son hijos de Dios, ni tampoco hay un lugar donde se pueda purificar los pecados. No todos son hijos de Dios. Por eso dice la Biblia que más a los que le recibieron, ¿verdad? Amén, amén. Esos Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, no todos son hijos de Dios. Vamos a ver por nuestras Biblias, hermanos, ahí en Juan capítulo número 3. Juan capítulo número 3. Seguimos ahí, lo repito, con Nicodemo. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a buscar Juan 3 y voy a pedirles que me ayuden a hacer la lectura antifonalmente los versos. Yo comienzo con Juan 3:3 y ustedes leen el 4 y así vamos a llegar, hermanos, hasta el versículo número 15. Lo repito, el Evangelio según San Juan capítulo 3. Comienzo con el verso 3 y ustedes, hermanos, bien fuerte, leen el versículo número 4. Después hacemos una oración y así iniciamos. Dice la Biblia, hermanos: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabéis de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de la ley y no sabéis esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y el 15 dice, hermanos: para que todo aquel que en él cree
mas tenga vida eterna. Vamos a orar, hermanos. Señor, muchas gracias, Señor, porque nos despiertas en esta mañana, Señor. Amén, Señor. Gracias, Padre, por el maravilloso poder, Señor, que demuestras, Señor, cada día. Señor, perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos. Señor, te ruego por los que sufren, Señor, en este momento, Señor. Ten misericordia, Señor, de ellos. Padre, están atribulados, están preocupados, Señor. Ten misericordia de ellos. Y Señor, mira, nosotros, Señor, estamos y tenemos de todo, Señor, y ni aún así te podemos buscar como debemos, Señor. Te pido, Señor, que hables a nuestros corazones. Y te pido por el hermano Armando que no pudo venir, Señor, el día de hoy. Ayúdale, Señor, a hacer aquello por lo cual no pudo estar aquí, Señor. Háblanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, tomen sus lugares, hermanos, tomen asiento. Nicodemo y el Señor Jesucristo. El título, hermano, de esta enseñanza se va a llamar bien obvia el título: Tienes que nacer de nuevo. Eso es el título de la enseñanza, hermanos. Tienes que nacer de nuevo. Cuando el Señor Jesús, hermanos, quiere decir algo que quiere atraer la atención de la persona con la cual está conversando, o quiere llamar la atención, o quiere llamarnos la atención. En este caso más personal, a Nicodemo. Nicodemo se acerca a él y le dice: sabemos que has venido de Dios, y etcétera, etcétera, etcétera. Y el Señor, para lograr que Nicodemo esté atento, hermanos, a la pregunta al hecho de que Nicodemo se acercó a Cristo, para que Nicodemo esté bien atento a lo que Cristo le va a decir. Cuando Cristo quiere que estemos bien atentos, repite 2 veces: de cierto te digo. Y estas 2 veces, hermanos, se las dijo a Nicodemo. Si ustedes ven ahí, hermanos, el versículo número 3 dice, no dice solamente una vez, dice 2 veces, dice: de cierto te digo. Te voy a decir, Nicodemo, que tienes que nacer de nuevo. Recordemos que el domingo pasado estuvimos mirando, hermanos, que Nicodemo era una persona religioso, una persona moral, una persona que observaba la religión, y él trataba de hacer las cosas lo más apegado a la ley. Sin embargo, hermanos, el Señor Jesucristo le dice: tienes que nacer de nuevo. Lo vuelvo a repetir: cuando Jesús pasa de decir un solo desierto a decir 2, desierto, lo que está queriendo hacer es llamar la atención del oyente y poniéndole sobre aviso de lo que va a decir. A continuación, va a expresar una gran verdad y que se tiene que cumplir, hermanos, a la perfección. El que no nace de nuevo no va a poder entrar al reino de los cielos. El que no nace de nuevo no va a poder entrar en el reino de los cielos. Lo voy a volver a repetir, no me digan amén. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos.
de cierto te digo. No importa, hermanos. No importa cuánto sepamos de la palabra de Dios. No importa que sepamos, hermanos, la Biblia al derecho y al revés. Tienes que nacer de nuevo. Eso fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Si tú no naces de nuevo, Nicodemo, no vas a poder ver el reino de Dios. Piense, hermano. ¿Ha nacido usted de nuevo? No me conteste, no me conteste. ¿Ha nacido usted de nuevo? Si usted está aquí, si usted me está escuchando donde quiera que esté y ha frecuentado una religión, una iglesia, por años, pero si usted no ha nacido de nuevo, se va a perder, su alma se va a perder. Hay algunos que tienen memorias privilegiadas, hermanos, que le pueden decir el día, la fecha, la hora de cuando él o ella fue salva. ¡Qué bendición! Yo no me acuerdo, hermanos, el año ni la fecha, pero el día sí me lo recuerdo. Un bendito miércoles que Cristo tocó mi corazón y yo no pude resistirme, hermanos, al Espíritu Santo de Dios tocando mi corazón y diciéndome que tenía que arrepentirme de mis pecados. Me recuerdo, hermanos, que esa vez yo ni me recuerdo de qué el pastor estaba predicando. Solamente me recuerdo que decía que era deshonroso a los hombres traer el pelo largo, hermanos. No me recuerdo que haya estado hablando del pecado. No me recuerdo que haya estado hablando del nuevo nacimiento. El Espíritu Santo, hermanos, tocó mi corazón y tuve que pasar llorando al altar, pidiéndole perdón a Dios. Me arrodillé, lloré. Cuando me levanté, hermanos, la que estaba a la par mía era la hermana Ana. Y me levanto, hermanos, me da un abrazo y me dice, bienvenido a la familia de Dios. Qué hermoso, hermanos, cuando uno tiene el nuevo nacimiento. Qué hermoso. Espero que usted haya experimentado ya, hermanos, el nuevo nacimiento. El tiempo está corto, la vida es corta y la muerte nos puede sorprender. Y haber estado por años en una iglesia y no pasar de ser como Nicodemos, como religioso solamente. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vean lo que dice el versículo 4, hermanos. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo, hermanos, no podía entender lo que el Señor le estaba diciendo, porque recordemos que la palabra de Dios dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no las entiende. Sin embargo, hermanos, no por eso, porque el inconverso no las entienda, no por eso no quiere decir que no puede ser salvo. El Espíritu Santo de Dios nos lo ha dejado para que nos convenza, para que convenza al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí, hermanos, lo interesante es que si usted, aunque no entienda, usted quiere conocer al Señor, el Espíritu Santo de Dios le va a ayudar a usted, lo va a guiar al arrepentimiento.
Pero si usted no se acerca al Señor, a la palabra de Dios, con deseo, ¿cómo usted va a llegar al nuevo nacimiento? Nicodemo, a pesar de que vemos de que él no entendía, siguió allí con Jesús, se sentó a los pies de Jesús para escuchar qué era lo que Jesús le tenía que decir. No es Nicodemo la primera persona que no entendía lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo. Si vamos allí, hermanos, más para adelantito, a una hoja más para adelante en el Evangelio de Juan, capítulo número 4. En el Evangelio de Juan, capítulo número 4, hermanos, vemos a la mujer samaritana que tampoco entendía lo que Jesús le estaba queriendo decir. Porque nosotros, hermanos, o ellos miraban las cosas de una manera natural, cuando Jesús estaba hablando de una manera espiritual. Tienes que nacer de nuevo. Aquí, hermanos, en Juan 4, versículo número 13, vea lo que dice la palabra de Dios. Juan 4:13, encontramos el relato, hermanos, de el Señor Jesucristo con la mujer samaritana, que estaba esta mujer ahí en el pozo. Y el versículo 13 dice así: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. ¿De qué agua estaba hablando el Señor ahí, hermanos? En este versículo, del pozo. De aquel pozo donde la samaritana vino a sacar agua. Jesús le dice en el versículo número 13, cualquiera que bebiere de esta agua, casi señalando el pozo, cualquiera que bebiere de esta agua va a volver a tener sed. Pero luego, hermanos, el 14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dice, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ahora el Señor Jesucristo no estaba hablando del agua del pozo en el versículo 14. En otras veces, hermanos, hablando del agua, se refería al Espíritu Santo que Él le daría a aquellos que viniesen a Él y se lo pidiesen. Pero Nicodemo no entendía lo que Jesús le estaba tratando de decir, igual que la mujer samaritana no entendía lo que Jesús le quería decir. Vean unas páginas más para adelante, hermanos, capítulo número 6, versículo número 51, hermanos. Juan 6, 51, dice así la palabra de Dios. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Vean, hermanos, las palabras salidas precisamente de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el que y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Vean el 52, dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? And you click search. And for example, say you're looking for artificial intelligence, and you click on your search, and then you scroll down and you start looking at the different kinds of pictures that are available. So say you say photos, you just want to look at photos, not graphical videos, and then you start looking, and all of these cool, beautiful pictures say Canva Pro, and we're like, I can't afford Canva Pro for now. So what am I going to do? The next thing that you would probably do, or what I did, was to either go to pixabay.com or go to pexel.com and then start looking for pictures there, and then you download the picture, go back to Canva, upload the picture to your uploads, and then attach the picture to your design. So what Canva has done, they've created two apps that are integrated with the free version, including the Pro version, just for you and me, so that we are able to do our designs a little bit quicker and better. So one of them is pexels.com and Pixabay. So the picture that you would find on Pixabay, me, so that we are able to do our designs a little bit quicker and better. So one of them is pexels.com and Pixabay.
So the picture that you would find on Pixabay, not all of them. Please don't write in comments to say, Zanel, I can't find this picture. Not all of them, but it is just a workaround for you on some of the pictures that you might find, and it would save you time. So you'd add the app and click on Pixabay, and then you'd search AI, and then it would give you the options that are available. So if you wanted to add the Pexel, you would click on these three dots that says more, and then you click on Pexel. And once you get to Pexel or Pixabay, with the app that's integrated, you search for whatever you're looking for. Say, for example, we want to use this one. You click on it, you right-click, you set as a background, and your design is done. So use these integration that Canva has added, like the two that I've shown you. If you want to watch the next thing, that you would prompt the picture to your design. So what Canva has done, they've created two apps that are integrated with the free. Ama la palabra de Dios. Quiere estar allí donde se enseña la palabra de Dios. Quiere obedecer a Dios. Quiere aprender de Dios, quiere conocer a Dios porque es nacido de nuevo. Quiere comer ese pan. Quiere beber esa agua que le dijo a la mujer samaritana. ¿Cuánta gente, hermanos, está engañada? Pensando o porque ya hizo una decisión y porque ya hacen años atrás hizo una decisión y viven como el mismo demonio. No, hermanos. Dice la palabra de Dios que los hijos de Dios nos vamos transformando de gloria en gloria, transformando, cambiando, renovándonos conforme al conocimiento de la palabra de Dios. Y para poder renovándonos conforme al conocimiento de la palabra de Dios es necesario leerla, es necesario estudiarla, es necesario conocerla. Soy cristiano, pero no leo la Biblia. Soy cristiano, pero no oro. Tienes que nacer de nuevo. No sea, hermano, y cualquier persona que me escuche, no sea que se vaya a llevar una sorpresa. Asegúrese que el Espíritu Santo de Dios está en su corazón, que ha nacido de nuevo, que el Espíritu Santo de Dios ha sellado su corazón. Asegúrese. Hermanos, como yo les decía la semana pasada, no juzguemos a Nicodemo por lo que dice en el versículo 4, que ¿cómo puedo, Señor? ¿Cómo puedo? Tengo que nacer de nuevo, Señor, me tengo que meter al vientre de mi madre. ¿Cómo hago, Señor? Eso es imposible, pero Señor, si es así, pues, ¿quieres que me meta al vientre de mi madre y vuelva a nacer? En el versículo 5, hermanos, Jesús le dice que no, le dice, de cierto, una vez más, hermanos, de cierto te digo, tienes que escuchar, Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua, ¿y de qué, hermanos? ¿Alguien sabe qué es el agua? ¿A qué hace símbolo el agua? A la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Jesús le dice a Nicodemo, mira, Nicodemo, tienes que nacer del agua. El agua. Aquí encontramos, hermanos, dijo el Señor, escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Aquí encontramos la vida eterna. Aquí tenemos el mapa, cómo podemos llegar al cielo. Aquí podemos encontrar al Señor Jesucristo. Después, hermanos, que encontramos al Señor Jesucristo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cerrarla y ya dejarla allí abandonada? No, hermanos. Cuando nosotros encontramos al Señor Jesucristo, cuando encontramos al Dios verdadero,
y Él viene a nosotros, hermanos. Tenemos que continuar escudriñando la palabra de Dios para que nos vaya lavando. ¿Cómo nos va lavando? Cuando nosotros nos damos cuenta, hermanos, que la palabra de Dios nos dice, no adulterarás, no robarás, no maldecirás, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros estamos leyendo, hermanos, y cuando nos vemos tentados, hermanos, a agarrar algo que no es nuestro, nos dice, hey, yo leí que la palabra de Dios me dice que no tengo que robar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No, ¿qué? No robar. ¿Me está qué? Lavando. Me está lavando. Miren lo que dice en Efesios, hermanos. Alguien que lea Efesios capítulo número 5, verso 26. Adelante, hermano. Efesios 5, 26 y 27. Efesios 5, 26 y 27. Dice la palabra de Dios, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén, hermanos, gracias. Aquí, hermanos, en este versículo es donde vemos que la palabra de Dios, la Biblia, se asemeja al agua, dice el verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el, ¿qué, hermanos? ¿De qué? De la palabra. La palabra nos lava. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer, ¿de qué? Del agua, de la palabra de Dios. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hermanos, ¿cuánto usted ama la palabra? ¿Cuánto usted ama la palabra de Dios? No me diga usted que usted ama a Dios, pero no ama la palabra de Dios, porque es lo mismo. El que me ama, ¿mi qué guardará? Mi palabra guardará. Es que, hermanos, escuchen. Es que tenemos que asegurarnos. Es que tenemos que asegurarnos. Yo ya les dije, hermanos, que yo fui salvo, que lloré, y etcétera, etcétera. Pero si yo no conozco si no amo la palabra de Dios, ¿qué está pasando? No fue solamente que me emocioné y que lloré. ¿Qué importa que llore? ¿Qué importa? Tenemos sentimientos. A veces los sentimientos salen y lloramos. Pero ¿qué tal si yo les digo eso, hermanos? Pero no amo la palabra de Dios. No conozco la palabra de Dios. Ni siquiera puedo encontrar los versículos de la palabra. Años, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? No crezco. ¿Qué está pasando? ¿No será que el diablo solamente me tiene engañado pensando de que hice una oración, pensando de que lloré y ya? Por eso el apóstol Pablo les dijo a la iglesia de Corinto, examínense. Examínense a vosotros mismos a ver si están en la fe. Si usted no ama la palabra de Dios, examínese. ¿Qué está pasando con usted? Esta palabra, hermanos, es la que nos santifica, la que nos lava, la que nos ayuda a presentarnos a Dios sin mancha. No hay otra manera que podamos. Vean lo que dice, hermanos, también en Juan, capítulo número 14. Alguien que busque Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 14. Versículos 16 y 17. Juan 14, 16 y 17. Adelante, hermano. Juan
Juan 14, 16 y 17. Amén. Dice la palabra del Señor. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Muy bien. Jesús le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de qué y de qué. ¿Y de qué más? Y del Espíritu. Del agua y del Espíritu. El pasaje que leyó el hermano aquí, hermano, dice, el Espíritu de verdad. Perdón, el 16. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador. ¿Saben quién es ese Consolador? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Este es el Espíritu de Dios, el cual el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, Nicodemo, tienes que nacer por medio de la palabra de Dios y por medio del Espíritu Santo de Dios. ¿Tiene usted el Espíritu Santo? Qué privilegio, hermano, tenemos los cristianos. Amén, amén. De tener el Espíritu de Dios en nuestro corazón, de ser sellados con el Espíritu Santo, Dios en nosotros. Cuando Dios está en nosotros, hermanos, no nos deja hacer lo que nosotros queremos, ni vivir como nosotros queremos. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, hermanos, no lo va a dejar a gusto. Si usted no lee por lo menos un versículo de la Biblia todos los días, no lo va a dejar a gusto. Ay, hermano, pues ya sí paso. Ni siquiera la leo, solo los domingos. Pues examínese. Amén, amén. Examínese. Porque el Espíritu de Dios que está en nuestro corazón no nos va a dejar pecar. ¿O sí? No nos va a dejar pecar, no nos va a dejar ser como éramos antes. No nos va a dejar andar de chismoso, ni de maldiciente, ni nada, no, nada, hermanos. Y si acaso, hermanos, llegamos a hacerlo, mira, Dios te va a hacer sentir mal hasta que te va a poner de rodillas y tienes que pedirle perdón a Dios. El Espíritu, eso está, el Espíritu Santo nos ayuda, nos guía. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Pero si usted ni tiene relación con el Espíritu, ni se siente mal cuando peca, si peca o no peca, si acuesta, se levanta y caminamos, vamos y venimos, ni leemos, ¿no se siente mal? No se siente en su corazón, no se siente mal cuando usted ofende. Cuando usted está mal con alguien, no siente mal en su corazón. Pues no, hermano, viera de que no, pues examínese. Examínese, porque usted ha existido en una iglesia por muchos años y está igual que Nicodemo. Tiene que nacer de nuevo. Tiene que nacer de nuevo. No porque esté en una iglesia donde se le enseña la palabra de Dios, no porque esté en una iglesia por muchos años, tiene que nacer de nuevo. Si no, se va a perder su alma en el infierno, se va a perder. No hay, hermanos, otro camino, solamente Jesús. Cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ame la palabra de Dios. Bueno, hermano, le voy a pedir, si no es salvo, no le puedo gritar, no le puedo obligar a que le ame la palabra de Dios, porque no va a poder. No va a poder. Porque no la va a entender. El consejo que yo le tengo que dar, hermanos, es que nazca de nuevo. Nuevo nacimiento, nuevo amanecer, nuevos pensamientos, nuevos propósitos, nuevas metas. Tenemos que tener dos nacimientos. El que tiene todo ser humano y el segundo que es de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios. En el versículo 6 y el versículo 7, hermanos, de ahí del Evangelio según San Juan, vean lo que dice, hermanos, el versículo número
número 6 dice así: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué entendemos por esto, hermanos? Seguimos con el relato del Señor Jesucristo a Nicodemo. Cuando le dijo, de cierto te digo que tienes que nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que está diciendo, hermanos, aquí el Señor a Nicodemo es que esto que está aquí, es que carne, es carne. Por causa del pecado, hermanos, que muere en nosotros, es carne. Somos terrenales. El apóstol Pablo habló mucho de eso en el capítulo 6 de Romanos. Capítulo 8, capítulo 7. Al grado que él dijo, hermanos, miserable de mí. Dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Nicodemo, lo que es nacido de la carne es de la carne. Entonces, ¿qué hago, Señor? No puedo. No puedes. No puedes. Vea lo que dice Primera de Corintios 15:50. Alguien que lo busque y lo lea. Primera de Corintios 15:50. Adelante, hermano. Primera de Corintios 15:50. Dice la palabra del Señor, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará incorrupción. ¿Y el 51? He aquí os digo un misterio, dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Muy bien. Le dice, hermanos, el Señor a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que leyó acá el hermano, el verso número 50 dice, pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, no pueden heredar el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, hermanos, nos transforma, nos cambia, nos da una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza es la que nos lleva al cielo. Este cuerpo sigue, todavía se quedará aquí, pero en su tiempo Cristo nos transformará nuestros cuerpos mortales. Amén, hermanos. Va a transformar nuestros cuerpos mortales, nos va a llevar al cielo. Pero si no ha nacido de nuevo, su carne, su cuerpo es carne. Y dice la Biblia que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Tiene que nacer de nuevo. Pero, hermanos, nos duele el saber que tuvimos nuestros padres. ¿Quién puede decir algo mal de sus papás? Buenos papás, buena mamá, buen papá, que uno quisiera pensar que se fueron al cielo por lo bueno que eran. Por buenos religiosos que son. Pero el Señor Jesucristo solamente le dijo a Nicodemo una sola cosa: tienes que nacer de nuevo. De cierto te digo, tienes que nacer de nuevo. El verso número 7, hermanos, dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El verso número 8, hermanos, dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Hermanos, ¿alguien ha visto el viento? No. ¿Verdad que no?
¿Alguien sabe de dónde viene el viento o a dónde va? No. Nadie. Y el Señor Jesucristo le dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Recuérdense que el Señor está hablando con Nicodemo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y Nicodemo, hermanos, otra vez le respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? El estudio, hermanos, dice que así como nosotros no podemos ver el viento, no sabemos de dónde viene, no sabemos ni a dónde va, sin embargo, sí lo sentimos. Dice que nosotros no vemos al Espíritu Santo. ¿Alguien ha visto al Espíritu Santo? No. Sin embargo, nos movemos o debemos de movernos por medio de la voluntad del Espíritu Santo. Lo que hacemos o lo que no hacemos debe de ser por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos debe de guiar. El Espíritu Santo es el que nos debe de dirigir. El Espíritu Santo es el que nos debe de decir, di esto. El Espíritu Santo es el que nos debe decir, no hagas esto, no digas esto, compórtate así, ve para allá, no hagas eso, no ofendas, no maldigas. El Espíritu Santo, hermanos, es el que nos debe de guiar a nosotros que somos hijos de Dios. ¿Quién nos guía? Creo yo, hermanos, que a veces podemos tener al Espíritu Santo, pero tenerlo contristado, apachurrado por causa del pecado que tenemos, que no nos preocupamos por si es el Espíritu Santo que quiere que yo haga aquello o que deje de hacer aquello otro. Imagine su vida, hermano. ¿Cómo sería su vida? ¿Cómo sería mi vida? Si así como el aire sopla y mueve los vientos, mueve los árboles, y los árboles tan fácilmente se dejan guiar por el aire, ¿qué sería de su vida, hermano? Y de mi vida, si el Espíritu Santo de Dios nos guiara. Yo les aseguro que nuestra vida sería mejor que la que tenemos ahora mismo. Qué buena respuesta, hermanos. Qué buenas preguntas las de Nicodemo hacia el Señor Jesucristo. Lo vuelvo a repetir, al final del verso 4 dice, pues, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Y en el versículo número 9 le dice, hermanos, ¿cómo puede hacerse esto? Y en el 10, hermanos, el Señor sigue esta plática con Nicodemo y le dice, hermanos, aquí le pone el dedo en la llaga y le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Tantos años, Nicodemo, enseñando en la sinagoga. Tantos años siendo maestro. Tantos años en una iglesia. ¿Y no sabes cómo se puede llegar al nuevo nacimiento? Estaba mirando, hermanos, el otro día una iglesia. Una iglesia bien grande, hermanos. Y el pastor de esta iglesia, y lo estaba mirando a propósito, el pastor de esta iglesia, hermanos, solamente estaba pidiéndoles, en otras palabras, puro dinero, hermanos, a los oyentes. Y puro siembra para el cielo, y siembra para el cielo. Y una iglesia enorme, hermanos. Pero yo casi me atrevo a pensar de que en esta iglesia no se les ha dicho que tienen que nacer de nuevo. ¿Cuántas personas, hermanos, en las iglesias han de estar que no tienen ni idea cómo pueden llegar al cielo? Por causa de los Nicodemos
que están en esas iglesias. Que tanto los Nicodemos como los oyentes no tienen ni idea y son maestros. Son líderes. Enseñan. Pero igual que Nicodemo no tienen ni idea ni cómo se lleva a cabo el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, hermanos, se lleva a cabo cuando usted se da cuenta de que usted es pecador. De que por causa de Adán, por cuanto la muerte entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todo ser humano tiene esa naturaleza de pecador. Cuando usted se da cuenta que usted es un pecador, que lo que merece es el infierno por causa de su pecado, y usted se da cuenta que hay alguien que vino a pagar esa deuda de sus pecados, cuando usted se da cuenta que Dios envió, y lo vamos a ver la siguiente semana, a su Hijo unigénito, y que en su hijo unigénito puso todo el pecado del mundo, y que ese sacrificio pagó el pecado por usted, y usted se arrepiente y le pide perdón a Dios y acepta el sacrificio de su Hijo Jesucristo, usted puede llegar a tener el nuevo nacimiento. ¿De acuerdo, hermanos? Aceptando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo número 12, hermanos, vean lo que dice el verso número 12 de allí, de primera de Juan 3, dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Jesús le dice a Nicodemo que si no puede entender las cosas terrenales del reino de Dios, entonces es imposible que pueda entender las cosas celestiales. Las cosas terrenales son aquellas que se relacionan con el mundo material y físico. Estas son las cosas que se pueden ver, tocar y sentir. A menudo, estas cosas son más fáciles de entender y aceptar porque están dentro de nuestra comprensión humana. Sin embargo, lo celestial son las cosas que pertenecen al mundo espiritual. Estas cosas están más allá de nuestra comprensión racional y se basan en la fe y la creencia en algo que no podemos ver o tocar. Hermanos, esta plática que tuvo el Señor Jesucristo con Nicodemo dio fruto. Porque Nicodemo, ¿saben qué pasó con él, hermanos? Él se arrepintió de sus pecados. Después ya lo veremos más adelante, hermanos, en los últimos capítulos. Nicodemo hizo una especie de aromas para ungir el cuerpo del Señor Jesucristo. Si Nicodemo, hermano, siendo un hombre religioso, pudo ser salvo, todos pueden ser salvos. Amén. Usted puede ser salvo. Usted puede ser salvo. Usted puede ser salva. La salvación, hermanos, del Señor no está limitada para nadie. Él murió por todos. Si Nicodemo pudo ser salvo, usted también puede ser salvo. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar. Señor, una vez más, Señor, gracias te damos, Padre, porque nos permite sentarnos y aprender, Señor, un poquito de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este relato de
el Señor Jesucristo y Nicodemo, Padre. Yo te quiero pedir, Señor, por nuestros familiares, Señor, que no son salvos y que han frecuentado, Señor, una iglesia prácticamente por toda su vida. Son buenos moralmente, Señor. Cumplen, Señor, con todos los ritos, con todos los requisitos que se les piden, Señor. Desde bautizar a un bebé, Señor, hasta ponerle los santos óleos el día de su muerte, Señor. Pero al igual que Nicodemo, Padre, no han tenido nuevo nacimiento. Te pido, Señor, por mi familia, que hemos sido enseñados, Señor, en la religión desde pequeños, Señor, pero no te han conocido como Señor y Salvador. Ten misericordia, Señor. Tanta gente, Señor, que está confundida, Señor, que está equivocada, Señor. Padre, una vez más te ruego por los que sufren. Ten misericordia de ellos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Adelante, hermano Arturo.